allá mucha gente, no mucha chocolate. ¿Sí? Ah, qué bueno, ya, entonces. Desde la cariñosa ciudad de Huacho. Jeremy, ya son las 7:30, no está todo el mundo, pero voy a dar una introducción entonces. Escríbeme por el chat, si empiezo. Por favor, ¿qué oportuno? Exactamente. Adiós, muchachos, que la fuerza la acompañe. Jeremy, escríbeme por el chat si ya empiezo, porque. Ah, ya está. Perdón. A ver. Voy en 10. Okay, señal. Muy buenas noches, amigos. Aquí nuevamente nos reunimos en Uroboros, en este sitio donde podemos compartir y conversar acerca, pues, de los diversos géneros dentro de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es Todemon, nuestro amigo Javier Cuevas de Valparaíso, Chile. Él es el autor de libros como La Saga de Maliseche y también de Valpunk, la cual está en una cuarta edición a través de Pez del Abismo en Perú. En estos momentos lo pueden encontrar en la Feria de San Borja. Jesús Todemon, pues, es un prolijo escritor de lo que vendría a ser estas ramas específicas del género, las cuales pues tienen estas nuevas etiquetas, nuevas terminaciones. Y eso es lo que nos está llevando a la charla del día de hoy. Ustedes podrán haber escuchado que en la última década, quizás en las últimas dos, el sufijo punk se ha propuesto en diversas etiquetas, ¿no? El ray punk, el atom punk, más allá del steampunk y el cyberpunk, que ya era de por sí las clásicas o las principales. Hoy por hoy se habla pues también del solar punk, el pop punk y tantas otras, ¿no? Y a veces uno se pregunta, cuando escribo algo, ¿dónde va a ir, ¿no? ¿A qué cajón pertenece? A veces uno se puede sentir un poco confundido, y también cuando leo algo, ¿qué estoy leyendo específicamente? ¿No? Ya sabemos, por ejemplo, que las etiquetas como la ciencia ficción fue desarrollada tiempo después, y al recopilar para saber cuáles eran los orígenes o inicios, pues podemos decir que Mary Shelley fue la pionera. Pero para decir un inicio, pues necesitamos la investigación. El día de hoy, Todemon nos va a hablar acerca de un género que es el ray punk. Bien, nos va a comentar acerca de la definición, de qué significa, qué abarca. También va a hablar un poco acerca de dónde podemos documentarlo, y sobre todo de sus obras que ingresan justo en esta categoría. Para de esa forma puedes expandir un poco más nuestra cultura, ya que Todemon maneja muy bien este tema. No digo más el tiempo, los dejo aquí con nuestro amigo Javier. Un fuerte abrazo desde Huacho hasta Valparaíso, ciudad hermosa. Bien, el día de ayer estuvo en la Quinta Vergara, en Viña del Mar, otra ciudad hermosísima también de Chile. Pues nada, todo tuyo, Jesús, todo tuyo. Muchas gracias, Paul. Y sí, ayer estuvimos en Viña del Mar, hoy día estuvimos en Viña del Mar, mañana vamos a estar en Viña del Mar y mañana ya es el último día de la feria. Ha sido una jornada genial. Me encanta la dinámica que se está dando aquí en Chile. Se está bajando un poco el tema de la cuarentena, así que ya los fines de semana, los feriados, la gente va a empezar a poder salir, y de hecho está saliendo mucho más. Entonces se ve gente, se ve alegría, se ven muchas personas, y eso hace sentir bastante bien. Ahora estamos claramente con todos los protocolos. Yo vivo con el alcohol gel en la mano, estamos con las mascarillas. En mi caso yo ya estoy con las dos vacunas, estoy con el famoso Sinovac. Así que estamos bajo todo el sistema de protecciones, seguridad y necesidades químicas, biológicas, habidas y por haber, para poder estar bien en la feria. Y dentro de esta feria también estoy ofreciendo, claro, mis obras, y dentro de mis obras estamos justamente por lo que he sido convocado acá, que viene siendo la saga de Maliseche. Maliseche, tenemos dos libros, que son el primer tomo, viene siendo Maliseche, tomo 1, El Despertar, y finalmente, seguimos con Maliseche, el tomo 2, que es El Renacer. Acá tenemos eh, una pequeña pausa entre el cómo ha avanzado la saga, dado que
Maliseche Tomo 1 fue lanzado el año 2018 en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es la feria más grande de habla hispana. Fue una cosa increíble, tuvo una muy buena recepción. Así como su primera edición se agotó bastante rápido y finalmente sale la segunda edición, después pasamos al segundo tomo, pero en Chile se da un periodo que es el periodo del levantamiento social que hubo, muy necesario para el país en muchos sentidos, que nos lleva hoy día justamente al cambio de constitución. Y no era nuestro tiempo, así que dejamos esperar un poco y cuando hubo una pequeña ventana de tiempo hicimos el lanzamiento de su continuación, que fue Maliseche el Renacer. Sin embargo, una vez que se lanza Maliseche el Renacer, entramos en este periodo de pandemia, una lamentable pandemia, y ahí una vez más nos estamos atrasando con el tema de la saga, pero la saga va. Ahora, ¿cuál es la gracia o la característica de esta saga en específico? Es que esta saga es la primera saga oficial de ciencia ficción Raipunk que existe en Latinoamérica, de México para abajo, incluso podríamos decir. Cuando estuvimos en México estuvimos tratando de averiguar, de investigar qué tanto existía de Raipunk en Latinoamérica y encontramos que no existe realmente más novelas Raipunk. Encontramos algo medio gráfico, pero era más que nada una suerte como de bocetos de conceptualidades Raipunk, pero no algo que fuese tácito como una novela o una novela gráfica. Por lo tanto, lo primero que tenemos acá, o lo que tenemos es ante ustedes, por un tema de relativamente accidentado, es la primera novela de ciencia ficción Raipunk oficial que existe. Ahora, ¿cómo llegamos o cómo entendemos el Raipunk? Es un poco más complicado de lo que se podría entender. Eh, a nosotros se nos dio el tema de que cuando se escribe la novela nos costó un poco entender también, encajar, y existía mucha pregunta sobre qué es esto, qué es esto, qué es esto. Así que nosotros reestudiamos la novela junto con un amigo que es el que siempre me ha ayudado con este tipo de cosas, Germán. Un saludo a Germán. Y él me fue ayudando con el tema de la definición, entendiendo, nosotros seguimos estudiando y finalmente llegamos a que estábamos en el espectro del Raikun Gothic, no sé cuánto, que es un género o un subgénero, y finalmente nos dimos cuenta que estaba claramente esto encasillado en lo que viene siendo el Raikun. Ahora, yo les voy a eh, leer tal cual lo que es la definición que ustedes podrían llegar a encontrar de Raipunk, que se puede encontrar en internet, para que se hagan una idea de lo que viene siendo el Raipunk, y luego les voy a explicar en mis términos, en mis palabras, qué viene siendo el Raipunk. El Raipunk es un subgénero de la ciencia ficción que trata con escenarios, tecnologías, seres o entornos muy diferentes de todo lo que conocemos en nuestra Tierra o por la ciencia establecida. Abarca el surrealismo espacial, mundos paralelos, arte alienígena, psicodelia, tecnología, ciencia no estandarizada, la realidad alternativa o distorsionada y retorcida, etc. Es sucesor del Atom Punk con temas cósmicos similares, pero en su mayoría sin la energía nuclear explícita, un detalle muy importante, o tecnología descrita con exactitud, y con un estilo más arcaico, esquemático, artístico, oscuro, extraño, misterioso, soñador, nebuloso, violento o etérico. Entonces, establecida esta definición de Raipunk, empezamos a entender los puntos fundamentales de lo que podría definir la ciencia ficción del Raipunk. Ahora, primero hay que entender y preguntarse de dónde viene el Raipunk. El Raipunk es uno de los últimos géneros punk que se consolida como tal dentro de los 80 y los 90, cuando se empieza a dar la consolidación tácita de los géneros punk. Ahora, hay que entender que muchos de los géneros punk se están trabajando desde mucho antes que se empiecen a consolidar. En 1984, con el Neuromante, finalmente se da la definición que va a dar pie a todo lo que viene siendo el cyberpunk. Con el cyberpunk empezamos todo el mundo, la conceptualidad de este subgénero del cyberpunk, o sea, de los géneros punk. Yo de esto tengo más de una obra. Tengo esta, por ejemplo, que es Valpunk 2127, que también la pueden encontrar en Perú bajo el sello de Pez del Abismo, que es de corte cyberpunk. El cyberpunk es el primer género punk que se consolida, se empiezan a trabajar un montón más, como ustedes conocen y como bien dijo Paul. Tienen el solar punk, tienen el atom punk, tienen el diesel punk. Muchos se empiezan a trabajar uno tras de otro y en algún punto también nace el Raipunk. Sin embargo, mientras muchas de estas distopías punk se están trabajando dentro del mismo planeta o una distopía planetaria muy centrada, el Raipunk, una de las primeras características las que tenemos es que es transversal. Mientras nosotros te podemos tener en un planeta una distopía dieselpunk, en otro planeta una distopía steampunk, en otro planeta una distopía cyberpunk, el Raipunk está establecido macro en todo lo que nosotros podemos entender en el espacio, está un poco más allá. Por eso va el concepto de que también es un poco
abstracto en ese sentido. Entonces, tenemos que empezar a entender que el primer paso es que esto es transversal. No estamos hablando de un solo planeta, no estamos hablando de dos planetas, estamos hablando de un conjunto planetario, de una constelación, de una forma espacial mucho más grande. Estamos hablando de un orden establecido a nivel de tiempo-espacio. Una vez entendido este pequeño punto, tenemos que entender cómo se va gestando todo esto. Tenemos que entender lo que hablábamos un poco. Hay aquí el concepto del subrealismo espacial, porque mucho de lo que viene siendo el Raypan se va estableciendo de una manera un poco más, ¿cómo decirlo?, ligado a drogas, al exceso del alcohol y cosas por el estilo. Muchos de estos escritores ya estaban en una atmósfera un poco más ida, y se empieza a dar mucho de lo que es el concepto del surrealismo, la psicodelia. Entonces, cuando empezamos a hablar del surrealismo espacial, también tenemos que entender lo que viene siendo la psicodelia espacial. Y bajo todos estos dos conceptos tenemos que entender justamente la parte en la que se habla de una, como la falta de un estándar de tecnología. Nunca se establece en el Raypan cuál es la tecnología reinante, como es una de las grandes diferencias de lo que se establece en muchos de los otros géneros punk. Mientras en el cyberpunk la tecnología como tal es lo que reina, mientras que en el dieselpunk la tecnología a diésel es lo que reina, mientras en el steampunk la tecnología de vapor es lo que reina, en el raypunk no hay una tecnología base que es lo que está reinando. El raypunk es tan absoluto como al mismo tiempo no lo es. Y esa es una de las grandes bases del raypunk. Tenemos la transversalidad, tenemos el hecho de que es completamente eh, poco exacto, y en esa poca exactitud se empieza a dar este foco de psicodelia, este foco donde uno se empieza a perder, uno empieza a dejar de entender, y esa es una de las magias. No se trata justamente de entender, no se trata de ir al grano, se trata de poder disfrutar más que nada el viaje que se establece. Ahora, se podría llegar incluso a considerar que muchos de estos conceptos que llegan a ser tan incómodos pueden llegar a verse casi de mal gusto. Si ustedes ven, por ejemplo, muchas de las ilustraciones que se daban dentro de lo que es el Raypan, van a encontrar muchas ilustraciones llenas de machismo y muy misóginas, muchas cosas muy llenas de mucha exageración, muy grotescas. Entonces, van a encontrar dentro del Raypan algo que incluso van a sentir como mal gusto. Entonces, llegamos a un punto de lo abstracto, llegamos a un punto de lo psicodélico, llegamos a un punto de lo incómodo, donde casi pareciera que esto es de mal gusto. Pero justamente es ahí donde se trabaja el Raypan. El Raypan se trabaja en esta pequeña y extraña línea incómoda en la que hay un gran gris en la que tú realmente no sabes qué es lo que está sucediendo, pero puedes diferenciar diferentes elementos de lo que está dentro y establecido en los géneros punk sin necesariamente entenderse como un género punk. Por lo que el Raypunk, que viene del Raygun, eh, se establece ya en armas de rayos. Toma un arma de rayos inventada de cualquier historia y no va a tener sentido, no va a tener lógica. El rayo que te dispara, ¿de qué es? De plasma, de luz, de fotones, no tiene sentido y no tiene que tenerlo. Lo fundamental del Raypan es la parte en la que no tiene sentido y no tiene que tenerlo. Si tú estableces un parámetro de lo que estás utilizando en este universo y es la tecnología de fusión nuclear, entonces ya no tienes Raypan, ahora tienes Atom Punk. Y acabas de cambiar completamente el género por un solo detalle específico. Y esa es la gracia. El Raypan abarca muchas otras cosas. Por eso el Raypan es transversal. Ahora, claro, se puede decir que es especulativo en todo sentido. O sea, todo lo que está ahí, al ser tan psicodélico, es una invención absoluta de lo que podría tratar de entender. Y una de las magias, como decía el Raypan, es eso. Tenemos este como absolutismo, esta transversalidad, esta psicodelia, todo esto que es muy extraño, es muy bizarro, es muy perdido. Y ahí vamos configurando el mundo. Y ahora, como les decía, dentro de los parámetros, las configuraciones, el Raypan fue uno de los últimos que se fue consolidando y se consolida de maneras media bruscas y no se consolida de manera tan tácita justamente por lo mismo. Al ser tan psicodélico, al ser tan en otra estratosfera, no se da bien esto de consolidarse como tal. Es por lo mismo que
para mí fue sorprendente, no pensé que fuese así, que llegamos al punto en el que, si bien en Estados Unidos se da mucho esta explosión del right punk por la psicodelia, en Latinoamérica nunca se dio. Y estamos pleno año 2018 y se lanza la primera obra de right punk, que es, por accidente, la mía. Entonces, ahí va un poco. A ver, voy a leer un poco las preguntas que creo que hay. Dice, ¿por qué quisiste escribir right punk? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Algún libro o película? La verdad es que no fue en ningún libro, en ninguna película. Tengo que admitir que cuando vi Barbarella, yo sentí una admiración increíble por lo bizarro de lo que estaba viendo. Yo sentí algo tan absurdo, algo tan bizarro, algo tan completamente sin sentido, pero al mismo tiempo tan interesante, tan llamativo, tan hermoso, que yo sentía que debía llegar ahí, llegar al punto de poder crear este mundo tan bizarro, absurdo y sin sentido, pero que al mismo tiempo tuviese la fuerza para poder decirte, wow. Y no diría que fue gracias a Barbarella, pero estoy seguro que Barbarella fue uno de los, la película Barbarella, por cierto, fue uno de los algo que me empujó a atreverme en el right punk, que empezó de una cosa, empezó de otra cosa y fue poco a poco transformándose en lo que finalmente surgió, que es Malice. Ahora, veamos, dice, sí, partiendo de la gráfica, sí, partiendo de la divulgación gráfica, se diría que los rayos láser es tecnología base. Eh, es parte de lo que es el Raypan, por eso es Ray, te va del Raygun. De hecho, yo estoy tratando de ahora hacerme mi propio Raygun, estoy trabajando, simpiando, secando para poder pintar y todo lo demás, y tener mi propia pistola de Raygun, porque a mí me parece fascinante, sí. Todo el tema, que no tiene ninguna mucha explicación, es maravilloso, es fascinante. Y tenemos, dice el señor Felipe Búho, señor Felipe Cárcamo, dice, excelente aclaración del tipo de literatura. Muchas gracias, estimado, por haber pasado por aquí, se agradece. Y me parece que son, no sé si veo más o no veo más preguntas por ahora. No, me parece que son todas. Entonces, ¿qué ha establecido básicamente lo que viene siendo el Raypan? ¿Qué ha establecido qué es lo que vemos y qué ha establecido qué es lo que no vemos? Y eso viene siendo una de las cosas importantes. Tienes que entender, como escritor y como lector, que si tú tomas el right punk y quieres adecuarlo a tus gustos, no vas a poder. Si tú tienes un parámetro de moralidad establecido demasiado fijo e impenetrable, el right punk te va a parecer de mal gusto, te va a parecer incómodo, te va a parecer desagradable. El right punk es una lectura que en términos generales tú tienes que hacer con la mente muy abierta. Es cosa simplemente de tomar la película de Barbarella, que es uno de los grandes clásicos, y entender que el jefe final de esta película, el villano absoluto, es un tipo, un científico loco, que tiene una máquina de orgasmos, y es un órgano literalmente que el toque genera orgasmos, siendo Barbarella tan espectacular, teniendo y controlando tan bien sus orgasmos que destruye la máquina absoluta del orgasmo, dándole el orgasmo absoluto que la máquina misma no puede controlar ni procesar. Entonces, estamos hablando de algo bastante grotesco de algún modo. Por ejemplo, si usted tuviese una conceptualidad muy de derecha, por ejemplo, muy conservacionista, muy todo, y usted empieza a hablar de máquinas de orgasmo, claramente es algo que va a empezar a consentir como algo erróneo, algo equívoco, algo detestable. Y ese es el punto. El right punk te establece muchas de estas cosas que muchas veces tú no quieres tener cerca, y está bien. Que no te guste el right punk, que no entiendas el right punk, que no proceses el right punk, no es un problema, no es algo malo. Es uno de los tantos subgéneros que existe y está. Simplemente hay que dejarlo ser. Si tú quieres entrar a ser un catedrático del right punk, en mi experiencia personal, no tiene mucho sentido, justamente porque el Raypan juega con esta gigantesca área gris. Y si tú tratas de que esta área gris, toda esta área que no tiene mucho sentido, tenga un sentido tácito, te vas a encontrar con una gigantesca pared de sinsentidos. Y ahí está la gracia, jugar con los sinsentidos para darle no un sentido, sino que un camino. Y de nuevo, no se trata de lo que tenemos, sino que el cómo disfrutamos aquello que está. Ahora, una de las cosas que yo sí hice, o me di el lujo de hacer de maneras un poco
exhaustiva, fue establecer justamente dentro del universo que yo estaba creando dentro del Reichman, eh, leyes, bases, un establecimiento absoluto de lo mismo. Por lo tanto, se creó un sistema de casta, se creó un sistema de tiempo, se crearon sistemas políticos, se creó de todo un poco. Todo fue establecido para poder generar estos márgenes en los cuales el right bank de mi autoría se empieza a establecer o se empieza a manejar. Y de nuevo, puedes encontrarte con las cosas más grotescas, violentas u horribles posibles que puedas imaginar y que no puedas imaginar, y de eso se trata, pero al mismo tiempo vas a encontrar una estructura bien establecida en la cual vas a poder desenvolver todas estas cosas extrañas y horribles que puedas encontrar. En mi caso, Maliseche, que es también el protagonista del libro Maliseche, el despertar, es un protagonista completamente incorrecto. Es un protagonista que es completamente detestable, incorrecto, incómodo, asqueroso. Él es la representación de todo aquello que tú no tienes que ver o sentir. Si tú al leer mi obra sientes que el protagonista está mal, entonces tú estás bien. Pero eso solo según mis parámetros morales y según tus parámetros morales. Sin embargo, ¿por qué bajo mis parámetros morales y bajo tus parámetros morales, este ente que va por todo el espacio en un sistema de moralidades muy distinto a los tuyos, está equivocado? Y esa es una de las primeras grandes preguntas. ¿Dónde está la línea? Y de nuevo volvemos. Es muy gris. ¿Cuál es su moralidad? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Por qué si están bien? ¿Por qué están mal? ¿Por qué tú piensas que bajo tu moralidad o tu entendimiento base del universo puedes cuestionar la moralidad y el entendimiento de alguien que está mucho más allá de tus conceptualidades? Y ahí va una y otra vez. La psicodelia, la falta de entendimiento, este mundo en el que las cosas se van perdiendo de la lógica, este momento en el que tú abres algo y ves algo completamente inesperado, algo completamente grotesco para ti como lector, pero que para el protagonista es algo completamente normal, porque él entiende que este mundo es completamente absurdo. Y de eso se trata. Absurdo, psicodelia, algo que está más allá, surrealismo espacial, un mal gusto absoluto. Y puede que, de nuevo, el Ray Punk a ti como lector no te guste, y está bien. Pero tienes que entender que tú como lector no puedes tratar de establecer una diferencia de lo que ya es el Ray Punk, y tienes que entender que tiene sus propios parámetros. Así que el Ray Punk, en tal vez grandes rasgos, es más que nada eso. Yo, por ejemplo, les hablé de Barbarella. Barbarella es una de las obras de película, más que nada, muy importante para mí, por lo menos dentro de lo que es el Raipen. Pueden encontrar también las novelas gráficas de Barbarella, las he leído varias, pero no estoy seguro si realmente las novelas gráficas de Barbarella pueden entrar dentro del concepto del Raipen, pero yo diría que sí. Pueden, por ejemplo, ver la película de Heavy Metal. No sé si algunos de ustedes, los que están viendo, han visto las películas de Heavy Metal. Y en Heavy Metal van a ver cosas muy extrañas. Uno de los cortos que existe de esta mujer que saca una espada, corta cabeza, que es mi favorito personalmente dentro de justamente esta línea, cae en el Raipan. Y es justamente por eso que es uno de mis favoritos. Por ejemplo, tienes otro de los cortos que es más de un corte de cyberpunk y también me encanta la historia, la estructura, la narrativa, eh, ¿cómo se llama esto? La visual que tiene, es preciosa. Entonces ahí ya vas teniendo dos elementos que te van mostrando. No todo heavy metal es Rai-Punk, pero sí heavy metal tiene partes dentro de sus cortos que entran dentro de la clasificación del Rai-Punk. Así como la película de Barbella sí es Rai-Punk. Tienes, por ejemplo, Riddick, la saga de Riddick, que son varias, no estoy seguro cuál era cuál, pero ahí también te encuentras con un imperio galáctico, gente que está conquistando, cosas muy extrañas, muy bizarras, gente muy de todo un poco, y se habla mucho, se especula mucho, y yo en lo personal podría considerar que la saga de Riddick, o por lo menos una de las películas de Riddick, sí podría llegar a entrar también dentro de El Ripen. Ahora, es un poco
difícil de repente establecer si una película realmente es o no dentro de lo que viene siendo el Ray-Ban, justamente por eso, porque cuando empiezas a estudiarlo y empiezas a establecer parámetros, empiezas a salirte poco a poco del Ray-Ban. El Ray-Ban está ahí, es un absoluto del que tú te sales. Tú no entras al Ray-Ban, el Ray-Ban siempre está ahí y de a poco tú te vas saliendo. ¿Qué dice? Interesante. Es como si cada trabajo fuera un canon de Ray-Ban en sí mismo. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me encanta justamente del Ray-Ban es eso. Tú puedes tener, de nuevo, como lo dije hace un momento, en un planeta puedes tener una distopía cyberpunk, en un planeta puedes tener una distopía steampunk, en un planeta puedes tener una distopía dieselpunk, pero nada se va a importar. El Ray-Ban está ahí, es transversal a todo esto, está un poco más allá. Eh, Mira, uno de los grandes problemas de Star Wars es que tenés tanto el universo de Star Wars como ciertos ámbitos de Star Wars, como las películas de Star Wars. Las películas de Star Wars, de hecho, ni siquiera son realmente consideradas ciencia ficción, son más fantasía que otra cosa. Sin embargo, si tú tomas la historia solo de Han Solo, que es este piloto traficante que dispara primero, un tipo un mercenario, rasca, roñoso, que engaña a mujeres, que se escapa cuando puede, que gana el dinero. Toda esta historia de este tipo en una cantina, roñoso, asqueroso, que viendo un montón de cosas. La cantina es horrible, tiene de todo, pero Han Solo nunca se siente incómodo. Todo lo que hubiese sido la historia de Han Solo, por ejemplo, la película de Solo, si hubiese sido para un público adulto, sin tratar de intentar explicar cosas innecesarias, te hubieses encontrado con una obra completamente Ray-Ban. Sin embargo, nos encontramos con una obra, una vez más, muy Disney, que fue un poco lo que sucedió también con El Mandaloriano. El Mandaloriano es, o pudo haber sido, una obra bastante Ray-Ban. Sin embargo, al Mandaloriano se le quitaron ciertos elementos porque también tenía que ser un producto de Disney. Una de las grandes eh, detalles muy acertados que a mí me encanta de Mandaloriano, por ejemplo, es este momento en el que a él lo convierte en esta suerte de monje. Entonces, en vez de ser este ente completamente loco y sediento de sexo y cosas por el estilo, en un mundo sin reglas ni moralidad, lo vuelven un monje. Por lo tanto, sacamos completamente esta área sexual para establecer una completamente opuesta, pero al mismo tiempo entre la misma línea, entre el exceso y la nulidad del mismo. Ambos son un exceso, pero uno por mucho y otro por poco. Y es fascinante cómo juegan con el asesinato constante. El mandaloriano parte con una escena de decapitamiento, en la cual tú jamás ves el decapitamiento, pero sientes la cabeza caer, escuchas el sonido de fondo de la cabeza cayendo, ves cuando la puerta se está cerrando, pero jamás te lo muestran. Entonces ahí tienes esta violencia base que siempre tiene el Ray-Ban. El Ray-Ban tiende a tener mucha violencia, no porque ellos sean malos, sino porque se entiende que en un universo tan grande, la ley del más fuerte tiende a ser fundamental. Lo tenemos en obras como Flash Gordon, por ejemplo, donde existe mucha violencia que no se ve de maneras agresivas o malvadas, pero es mucha violencia la que está ahí presente. Por ejemplo, en el mismo heavy metal también tenemos mucha violencia establecida, la sobresexualidad que se establece, pero que para ese mundo no es sobresexualidad, es lo que es y es lo que hay. De nuevo, los estándares de moralidad que nosotros manejamos propios, el tener pudor y cosas por el estilo, son propios de nosotros, de la Tierra. Y una de las grandes gracias del Ray-Ban es que se establece en un mundo y un parámetro fuera de lo que nosotros tenemos como estándares conocidos y morales que podemos ver. Entonces, ahí vamos viendo las diferencias entre lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos entender en el Ray-Ban. Tenemos, por ejemplo, la serie, ¿cómo es? Space Dandy. No sé si alguien ha visto Space Dandy, de hecho es un anime. Eh, yo cuando lo vi, lo amé de principio a fin, dado que Space Dandy es un anime completamente Ray-Ban, de principio a fin, donde nada tiene sentido, nada tiene lógica, todo es muy violento, todo es muy bizarro, todo es muy absurdo, y como es parte de las estructuras de los géneros punk dentro de la narrativa, los finales de cada capítulo siempre son agridulces, donde tienes un final que es un final, pero al mismo tiempo no tienes esta satisfacción clásica del final de literatura común donde todos son felices para siempre. Que eso también es uno de los detalles importantes de la literatura de los géneros punk. Siempre tienes un final, pero es un final más humano, un final más real. Y el final real de las cosas nunca es todos vivieron felices para siempre, porque el vivieron felices para siempre no existe. Es un final donde tú sabes que hay consecuencias de tus actos. Y esa es una de las cosas importantes y fundamentales. El right punk o los géneros punk en general te recuerdan que hay consecuencias, siempre. Eh, Podríamos decir que hay
más Rai-Pan en el anime o en algo del cine oriental. Mira, como decía recién, en Space Sandy es un anime de corte de Rai-Pan. Yo he buscado más, no he encontrado, pero realmente tampoco he hecho una búsqueda extremadamente exhaustiva porque no soy muy bueno buscando ese tipo de cosas en internet, en especial tipo lo que vienen siendo como los animes. Si hablamos de películas, hace no mucho me encontré con una película, creo que en Netflix, que es justamente de un corte muy Rai-Pan, que va jugando mucho en el arte, creo que era como basureros espaciales, creo que se llama, es el live action, por supuesto, y tiene muchos de estos elementos, de estos toques que te van estableciendo y te van entendiendo dentro del mundo de lo que es el Rai-Pan. Así que si hablamos del cine oriental, considerando que los orientales están tan avanzados en el género punk, al punto de que mientras todavía nosotros trabajamos cyberpunk, ellos ya trabajaron el post-cyberpunk hace décadas. Mientras nosotros estábamos recién consintiendo el cyberpunk, ellos ya estaban en la meca del cyberpunk. Por lo tanto, si hablamos de que ellos puedan no tener Rai-Pan, yo te diría que muy posiblemente de ellos ya lo hicieron, ya se aburrieron y ya pasaron la página. Es muy probable. De hecho, los gringos en sí tampoco están muy establecidos todavía ahí. Yo creo que ellos también pasaron la página. Y justamente la pasaron tan rápido que no se empezó a masificar mucho porque, de nuevo, el Rai-Pan es tan de mal gusto dentro de cierta perspectiva que es muy difícil llegar a consentir que va a ser masivo. El Rai-Pan tiende a ser un género muy de nicho por lo mismo, por esta sensación de que es de mal gusto. La niña que tiene nanobots. ¡Oh, spoiler! Alerta spoiler por ahí. Sí, por ahí va Romy. Creo que, creo que te mandaste un condoro. Entonces, ahí tenemos lo que viene siendo el establecimiento de lo que tenemos dentro de lo que es el Rai-Pan, cómo vamos viéndolo, cómo lo vamos percibiendo, el cómo debemos y podemos percibirlo. Hay que entender que eso es fundamental. Tú puedes tomar Maliseche y decir, esto es una porquería, porque aquí, porque allá, porque el protagonista es misógino, porque hay violencia, porque hay droga, pero lamentablemente, aunque para tus parámetros morales no esté bien, para los parámetros de lo que es el Rai-Pan, es perfecto. Y ese es el problema. Rai-Pan, o sea, Maliseche es, dentro de todo lo que puedes estudiar, dentro de todo lo que puedes revisar, Maliseche es una obra perfecta dentro de su género, lo cual sí, es mucho llenarse la boca diciendo, oh, es perfecta. Yo vuelvo a decir, es perfecta dentro de su género. Si tú tomas Maliseche y la sacas del gris, de lo especulativo, de la psicodelia que podemos hablar y establecer dentro del Rai-Pan, posiblemente es una obra horrible. Y esa es una de las gracias. Maliseche es una obra establecida dentro del Rai-Pan, y como una obra establecida dentro del Rai-Pan, es un exponente de la misma, y como un exponente de la misma, al ser tan de mal gusto para el gusto de muchos, entonces se encaja de manera perfecta dentro del Rai-Pan. Y esa es una de las gracias. Mientras a ti, con tu moralidad muy establecida, menos te gusta Maliseche, Maliseche es más perfecta dentro de su género. Y puede sonar absurdo, puede sonar muy bizarro, pero de eso se trata. El Rai-Pan es muy extraño y nunca te va a dejar satisfecho si tú estás buscando que te llene a ti como individuo. El Rai-Pan es algo que está. Tiene que entenderse eso. El Rai-Pan es transversal. El Rai-Pan está, el Rai-Pan es psicodélico, el Rai-Pan es de mal gusto, el Rai-Pan es surrealista, el Rai-Pan tiene ciertos puntos arcaicos. El Rai-Pan es transversal. Y al ser transversal en cualquier sistema de distopías que podamos tener en cualquier planeta, nos vamos a encontrar con cualquier cosa. Y cualquier cosa no siempre va a ser del agrado del lector. Por lo mismo, yo cuando ofrezco Rai-Pan, le digo a la gente, puede que te guste o no te guste, y yo no te digo que sea buena o sea mala, pero definitivamente es diferente. Y eso, para mí, en Maliseche, es lo importante, porque dentro del Rai-Pan o la gracia del Rai-Pan es que es diferente. Y eso es todo. Al final, eso es todo lo que tiene que ser. Así que les he hablado un poco lo que viene siendo el Rai-Pan en términos generales, y les he hablado un poco de algunas obras, más que nada audiovisuales, de lo que viene siendo el Rai-Pan, y también les he hablado un poco de mis obras, de lo que viene siendo dentro del género del Rai-Pan. Si me preguntan por más obras escritas de Rai-Pan, es un poco complicado. De nuevo, es una pequeña pelea, es mucha área gris,
hay que entrar a hilar muy fino. En cuanto a películas pueden encontrar un montón, las películas tienen menos estructura, por decirlo como o menos tiempo para explicar muchas cosas, por lo tanto se puede jugar más en ese aspecto. Lo mismo pasa con la serie. Tenemos, por ejemplo, la serie Final Space, que también está en Netflix, que a mí me dio mucha risa, porque Final Space creo que salió el mismo año que salió el tomo 1 de Malice Eche, y tiene muchas similitudes, y yo Malice Eche, tomo 1, está escrito desde el 2015, y por lo que estuve averiguando, bueno, se empezó a escribir más o menos en el 2013, está listo el 2015, se publicó en 2018, y por lo que estuve averiguando, el autor de Final Space también está trabajando en casi las mismas épocas, lo mismo. Entonces, ahí se van encontrando muchas similitudes, es muy divertido, y ahí tienen otra obra que es bastante Right Punk. Hay mucha violencia, es muy absurdo, es un protagonista que también tiene muchos problemas y disvariaciones mentales, tenemos personajes que son muy fuertes, tenemos personajes que no tienen mucho sentido. De hecho, la mascota de esta mascotita verde, se me olvidó el nombre que tenía, es muy parecido a la mascota que se menciona de esto en la contratapa, que es Ingini, que es la primera mascota que es importante y fundamental en el primer capítulo de Malice Eche. Entonces tenemos muchas similitudes y esa es justamente la gracia. Tenemos muchas similitudes dentro de la estructura, pero al mismo tiempo tenemos muchas similitudes en el hecho de que no hay nada realmente muy específico, más allá de la estructura de lo que tú entiendes. Hay jerarquías, hay establecimientos de tiempo, hay gente mala, hay gente buena, el resto es un área gris. Así que yo les he hablado ya lo que viene siendo de lo que es el Right Bank en términos generales, les he hablado de lo que vienen siendo mis obras, les he hablado del establecimiento, les he hablado un poco de obras, así que espero que esto les pueda ayudar, espero que esto les pueda servir en términos generales. Si cualquiera tiene alguna duda sobre Right Bank, yo les puedo seguir hablando. Más allá de lo que les he dicho ahora, en todo caso, no creo que les pudiese hablar más, porque esto es lo central, esto es lo neurálgico de lo que es el Right Bank. Don Felipe me dice, tiene su encanto Malice Eche, aunque chocan algunas cosas, pero hay muchas obras de otros géneros y con cosas chocantes, así que todo bien. Exacto, de hecho, esa es la gracia, recuérdalo. Si te chocaron, es porque existe el tema de que es de mal gusto para ti. Y ahí está justamente una de las gracias del Rack Punk. Por lo tanto, Malice Eche sigue funcionando. Y es absurdo, pero funciona. Y de eso se trata. No queda más que decirles. Los invito, si gustan, a seguirme, para los que vean, los que estén viendo la transmisión ahora o para los que puedan verla en el futuro, a quien puedan seguirme en mis redes. En Facebook me pueden encontrar por facebook.com/Todemun. En Instagram por Instagram es jesus.todemun. El sitio web, que todavía no hemos dado el tiempo de regalo porque hemos estado muy ocupados durante esta pandemia, es todemun.cl. Pueden ver mis obras, pueden encontrar mis obras en muchos lugares diferentes. Tenemos Malice Eche, tomo 1, Malice Eche, tomo 2, que son las obras en Raipan que he trabajado. También pueden encontrar lo que viene siendo Valpunk, que es ciencia ficción cyberpunk, de tomo y lomo. Soy un gran amante del cyberpunk, tengo las chaquetas, ahí hay un cuadro de Akira, así que, ahí hay un libro de Akira, y ahí hay más libros de Akira, así como para que se hagan una idea. Se está trabajando, por ejemplo, en una expansión del universo de lo que viene siendo Malice Eche, que son también las crónicas Man, que ahí estábamos trabajando para ustedes. Y finalmente, si todos quieren, hay una preventa actualmente activa de lo que viene siendo. Yo tengo un impreso súper al ojo, porque en realidad es con lo que yo trabajo mientras estoy viendo las cosas, que es Temu 2069, una novela gráfica, son 48 páginas full color de un buen y gustoso cyberpunk. Así que yo les invito, pueden intentar obtener la preventa, que está a un precio muy accesible, pueden tratar de encontrar mis obras, ya sea Malice Eche, o sea Valpunk, y también posiblemente pueden encontrar cuentos míos en algunas otras plataformas y cosas por el estilo, y ahí ya sería en realidad entrar a buscar, y ahí uno se pierde un poco de esas cosas. Así que espero que hayan disfrutado de esta charla, espero que les haya servido, y es para los que lo van a ver en el futuro, espero también que les sirva mucho. Nos estamos viendo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, y espero que tengan una muy buena velada. Así que, señores, nos vemos.